כי סבב במים יתחוו אני ובני יוברג'וינס לא ישטפו חוק וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן תוך כי סבב במים יתחוו אני ובני יוברג'וינס לא ישטפו חוק וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Pues ser también un instrumento para ayudar a otras personas. Estamos en la Parashá Toldot del año 5779 y hemos titulado el estudio de hoy Libre Albedrío, Predestinación, una polémica que se ha venido dando sobre todo en la Reforma, porque el pensamiento de Juan Calvino era que somos predestinados para la salvación, que la salvación no se pierde, y hay otros tipos de pensamientos que no, si la salvación se pierde. En cuanto a la interpretación del texto de muchas de las cartas de Pablo habla de que somos predestinados, ¿no? Pero se ha malinterpretado el ser predestinados. Sin embargo, yo quisiera que veamos este tema de predestinación y libre albedrío unido a algo, a un enfoque mucho mayor, que es lo que conversábamos ayer, un poco de identidad. Sí, que decía yo ayer que es muy importante que sepamos nuestra identidad. Hoy la Torah empieza hablando de la historia de Yitzhak y empieza diciendo Toldot Yitzhak. Estas son Toldot Yitzhak, estas son las generaciones, ¿verdad? Aunque la traducción decía esta es la historia, en realidad no es la historia, estas son las generaciones de Yitzhak. Curioso, hermanos, que en España hay una ciudad llamada Toledo, ¿no? Toledo tiene que ver con Toldot, es la ciudad de las generaciones. Para el pueblo de Israel, hermanos, las generaciones son muy importantes. Nuestras generaciones son importantes para preservar el legado de lo que somos. Sin embargo, hermanos, ¿cómo hacer con nuestras generaciones? Hoy hay una gran pregunta que la gente se hace, porque si usted se analiza, hermanos, el mundo ha venido en una decadencia total después de los años 90 hacia la actualidad. Generaciones se han levantado, estas nuevas generaciones se han levantado, y en muchas ocasiones, en su gran mayoría, no digo que sean todos, pero en su gran mayoría, son generaciones insensibles, son generaciones que han cambiado los valores y principios de sus padres, y muchas veces se ha pensado y se ve como una generación irreconocible. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque cada vez que pasan los años, se los digo, hermanos, ustedes pueden verlo desde la perspectiva familiar, lo pueden hacer el paralelo de manera familiar. Nosotros lo hacemos de manera escolar, docente. Nosotros vemos que hay una diferencia cada vez que pasan los años. La pereza mental es mayor, cada vez que pasan los años la rebeldía es mayor, y cada vez que pasan los años los muchachos son más insensibles, pero hay una tónica que marca esa vida. Porque, aunque no lo creamos, todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que sucede?
¿Por qué el mundo ha empezado a cambiar y le echamos la culpa a los medios de comunicación? Le echamos la culpa a las cosas que están a nuestro alrededor. Pero les voy a decir algo, hermano. Nosotros lo hemos permitido porque las generaciones dependen de sus padres. Y es aquí donde empieza todo. La historia empieza hablando de Isaac y de Rivka. Un matrimonio que comenzó a los 40 años. Un matrimonio que de buenas a primeras no tiene hijos. Y que Isaac y Rivka se juntan para orar juntos, pidiéndole al Señor un hijo. Y Dios les concede un hijo, pero en lugar de uno, les concede dos. Doble. Pero usted que ha leído la porción y que la conocemos muy bien, después que nacen estos dos niños, son diametralmente opuestos. Tienen el mismo papá, la misma mamá, pero ¿qué pasó? Es la pregunta. ¿Qué sucedió? Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar la historia para entender el porqué. ¿Por qué ambos no tienen la misma identidad? ¿Qué fue lo que sucedió? Y es lo que vamos a conversar hoy. Sin embargo, hermanos, antes de centrarnos en el texto de hoy, yo quisiera que podamos nosotros ver lo que sucede hoy. Escuchaba en la mañana una reflexión de un rabino que decía, bueno, es que nosotros somos los que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Podemos cambiar la historia de nuestros descendientes. Y ciertamente, hermanos, la parashá de hoy empezaba hablando de Isaac, hijo de Abraham, pero también dice de Rebeca, hija de Labán, el arameo, el mentiroso, el que realmente hacía trampas, porque esa era la actitud de Labán, el hermano de Rivka, y ella era hija de Betuel también. ¿Sí? Sabemos muy bien, hermanos, que era tanta la maldad de Labán, no les contesto la semana pasada en la parashá, pero cuando Labán vio que había llegado Eliezer, ¿se acuerdan? A esposar a Rivka, inmediatamente pensó, este tiene dinero, voy a hacer algo, voy a quitarle lo que trae, lo voy a matar, voy a ponerle un veneno en la bebida y cuando se lo tome se va a morir y yo me quedo con todo lo que le trae a Rivka para pedirle el matrimonio. Pero le salió mal a la jugada porque la copa de él que le iban a dar a Eliezer se la tomó el papá Betuel. Y Betuel murió. Por eso Betuel no se habla más de Betuel en la historia de la parashá pasada. Sin embargo, hermanos, ¿qué sucede? Que a pesar de las situaciones, a pesar de que fue difícil esa situación, hay un cambio que se inicia en la vida de los dos hijos de
Yitzhak y de Rivka, Jacob y Esaú. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos. La reflexión de hoy que escuchaba decía, bueno, pero es que a veces decimos que queremos que la sociedad sea la que cambie. Nosotros somos los que tenemos que cambiar las situaciones, hermanos. La familia es muy importante. Las generaciones son muy importantes. Porque si nosotros no los cimentamos, afuera van a querer ahogar cuando... Por eso es que los problemas llegan en la adolescencia. Por eso debemos fortalecer eso. Debemos fortalecer la familia para las futuras generaciones. Y decía aquel rabino, es que nosotros mismos hemos provocado, no sabemos cuánto daño muchas veces hacemos, los adultos. Y les digo, yo que soy profesor, esta semana escuché 2 historias. Y dar palabra para estos jóvenes es muy difícil. Uno llegó a decirme esta semana, y me preocupó muchísimo. A veces uno no entiende todas las cosas, pero no sabe por qué las personas proceden de esa manera, pero hay una historia detrás, ¿no? Todo está detrás. Y este joven me decía ayer, casualmente, hablamos 2 veces, el jueves y ayer, y este joven me decía, el jueves me dijo, ¿para qué pedir perdón si eso no funciona? Y empezó a llorar. ¿Para qué pedir perdón? El tema, claro, era otro, era que había una situación de un trabajo que debía entregarme y pues, pero la conversación llegó a ese otro tema, ¿no? Y ayer yo le pregunté, me fui muy preocupado por lo que usted me dijo. Y entonces me explicó por qué pensaba que el perdón no funcionaba. Entonces pude decirle, pero no quiere decir que si por esa situación en ese momento no funcionó, no quiere decir que no funcione el perdón. Fue solo en esa situación. Hermano, yo me quedé pensando cuántas personas viven en una situación muy parecida, confundidas y cerradas en una sola forma de ver las cosas, porque hemos vivido situaciones dolorosas y difíciles. Pero hay que aprender a levantarse, hermanos. Y lo que vamos a hablar hoy, espero que pueda ayudarnos a nosotros, primeramente a nosotros, y después que podamos ayudar a otros con esta palabra. Estas 2 semanas para mí han sido de muchas cosas y cuando yo voy para allá recuerdo lo que ha pasado en estas 2 semanas para mí, con los muchachos, las conversaciones que he tenido. Y déjenme decirles, hermanos, que son principios bíblicos que les van a ayudar primero a usted, luego a su familia, luego a la comunidad, luego a sus amigos, sus vecinos. Hermanos, vamos entonces a iniciar nuestro tema. Como siempre, damos un panorama general de la parashá de esta semana. La palabra Toldot significa generaciones. Los temas son el nacimiento de Esaú y de Jacob. Jacob viene de la raíz Ekev, que significa talón, ¿ok? Esa misma palabra Ekev aparece en Génesis, ¿se acuerdan, no? Cuando dice, tú le herirás la cabeza y la serpiente te morderá el talón, ¿no? Ekev. Ekev también es el nombre de una parashá que nosotros hemos visto, que la vamos a ver en Deuteronomio, y que significa también como consecuencia, por consiguiente. También Ekev significa por consiguiente.
habla hoy de la venta de la primogenitura, y no solo de la primogenitura, que son los bienes materiales, sino también de la bendición de Isaac, de ser próspero en todo lo que fuese a hacer Esaú. Y luego al final de la parashá de hoy, Jacob huye de Esaú. ¿Sí? Y la historia termina hablando de que Jacob tiene que irse, y la próxima semana empieza la porción Vayetze, que tiene que ver con la historia de la escalera de Jacob y todo lo que sucedió, cómo conoció a Raquel en aquel pozo, la trampa de Labán, en fin, es la próxima porción. ¿Sí? Hermanos, Dios hizo un gran milagro en la vida de Rivka. Y todas las matriarcas son estériles, ¿ah? Fíjense muy bien. Para demostrarnos que Dios es poderoso para cambiar las cosas y que Él interviene poderosamente. Sin embargo, hermanos, antes de hablar de nuestro tema, yo quisiera retomar la lectura de la Haftará de hoy de Malaquías. ¿Sí? Solo que hay un problema con nuestra traducción, hermanos. ¿Sí? Vamos a buscar Malaquías. Malaquías hace alusión a la historia de Esaú y de Jacob. Dice, una profecía, la palabra de Hashem a Israel por medio de Malaquí, el profeta. Los he amado, dice Hashem, y si ustedes preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no es hermano de Jacob? Dice Hashem, sin embargo, yo he amado a Jacob y a Esaú, su Biblia dice, lo aborrecí, ¿verdad? En hebreo literalmente es, lo amé menos. ¿Ok? A Esaú le amé menos. Es muy interesante, hermanos, retomar esa palabra, que le amé menos. Porque la palabra del Señor dice que si el pecador se arrepiente y vuelve, Dios le perdona y le ama, ¿no? El problema de Esaú es, y seguirá siendo, el hecho de que él no ha vuelto al camino. Y Dios le ama menos, no porque Dios tenga favoritismo con Jacob, sino porque el propio Esaú es el que se ha buscado que Dios le ame menos, y que en ese amar menos Dios tome una distancia de Esaú, porque si Dios se aproxima a él en el estado en el que él está, lo destruiría. ¿Ven cómo cambia la perspectiva? Cómo el pensamiento judío ve las cosas de otra manera. Y es aquí donde yo voy a iniciar, hermanos, porque usted se preguntará, bueno, ¿y Dios por qué no escogió por qué escogió a Jacob? Porque él es el menor. ¿Y por qué no a Esaú? Si los dos ni siquiera habían hecho nada, ni siquiera, hermanos, habían nacido aún,
Y dice la palabra de hoy, dice que los dos estaban peleando, ¿no? En el vientre de Rivka. Y cuando ellos fueron a consultar al Señor, ¿qué fue que le dijo el Señor? 2 naciones, 2 pueblos hay dentro de ti. ¿Ok? Y esos 2 pueblos están en lucha. Y estarán en lucha, pero te voy a decir algo. El mayor servirá al menor. Y usted dirá, ¡qué injusto! ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios hace ese punto? Hermanos, les voy a decir y vamos a ver por qué ahorita. Dios es soberano. Pero como nosotros no conocemos sus caminos, no conocemos su mente, nosotros estamos tan limitados y tan cerrados en una sola visión, pero Dios lo está viendo todo. Y hay una razón por la cual el mayor servirá al menor. Porque si la única manera que funcionara esa dupleta, porque era una dupleta poderosa, hermanos, y le voy a decir algo, hermanos, en el final esa dupleta va a funcionar, únicamente funcionará si el mayor sirve al menor. Y si esa dupleta funciona y se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, y me voy a ir adelantando un poquito a lo que vamos a ver, y trabaja uno con el otro, el uno apoyando al otro en lo que le falta, porque a los dos le falta, esto sería distinto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y usted dirá, pero ¿por qué el pastor está hablando del final? Bueno, porque Jacob representa con los judíos, y Esaf representa a Roma y a todos los gentiles. Una lucha que se ha dado por siglos. Pero hasta que el mayor no sirva al menor y no represente, hermanos, no lo vea de esta manera, porque lo estamos viendo desde el punto de vista humano. Ay, el mayor se tiene que doblegar ante el menor. No es en ese sentido material. Hay una razón. Bien, hermanos. Vamos a ver un midrash. A ustedes que les gusta el midrash, ¿verdad? Vamos a ver un midrash. Los hijos entraban en conflicto dentro de ella, dice Génesis 25, 22, ¿verdad? El midrash explica eso, dice, cuando ella, es decir, Rivka, pasaba por la entrada de la casa de estudio de Eber, es decir, del propio Melquisedec, ¿ok? Jacob luchaba por salirse del vientre. Quería salir, quería nacer. Pero cuando ella pasaba por la casa de las casas de idolatría, es decir, cuando Rebeca venía y pasaba por allí para decirle a la gente, no sean idólatras, no compren idolatría, y ella llegaba a las tiendas para ayudar a la gente a que dejara la idolatría, como su hermano Labán era idólatra, y Betuel era idólatra, para que Labán, Betuel, toda la región de Padán eran idólatras, y Rivka llegaba y decía, no sigan eso. Entonces Esaf quería salirse. Decía, yo quiero nacer. Esa era la lucha que había en el vientre de los raros. ¿A qué conclusión usted llega? Jacob quería seguir las cosas espirituales, quería seguir la vida de acuerdo a la Torah, pero Esaf era mucho más materialista. La idolatría representa el materialismo, ¿ok? Es más, idolatría es materialismo. Pastor, ¿por qué es materialismo? Porque usted necesita de algo físico para poder conectarse con Dios, ¿no? Entonces, por eso es materialismo. Entonces, usted dirá, pero ¿qué culpa tiene Esaf? Pobre Esaf.
Hermanos, yo quiero que a partir de este momento analicemos nuestras vidas en este estudio. Mucha gente empieza a decir que este mundo está teniendo mucho más problemas que antes. En este tiempo los psicólogos se han vuelto más ricos, ¿verdad? ¿Te pasa algo? Va para el psicólogo. Tengo un problema, el psicólogo. ¿Usted sabe por qué voy al psicólogo? Porque yo no tengo las respuestas. O sea, ni yo mismo me conozco, no tengo identidad. Entonces, como no sé, necesito a alguien que me ayude. Pero hay otros que están en la otra opción y dicen, no, yo no voy para el psicólogo, porque eso es para locos. Entonces, la misma sociedad de hoy está viviendo una crisis de identidad, está viviendo un problema de no conocerse a sí mismo, y ese es el gran problema que hay hoy. Yo quisiera que con esta palabra, hermanos, con ayuda de Dios, nosotros podamos tener los principios para poder ayudar de manera bíblica a las personas a encontrarse a sí mismas y a poder responder a las grandes interrogantes que hay en la mente nuestra, en todos nosotros, porque todos tenemos las mismas situaciones, solo que en niveles distintos, en situaciones distintas, pero en la realidad es la misma. Nadie es perfecto, nadie puede decir que no tiene problemas, porque todos tenemos problemas. Y todos tenemos áreas por mejorar. Pero esta palabra nos va a ayudar a que podamos entenderla y que usted pueda ayudar a otros. ¿Sí? Sin embargo, hay un problema, hermanos. Algunos dirán que este midrash no es correcto y que los rabinos se equivocaron porque esto no da cabida a la libre elección. Pareciera ser como que Dios le impuso, Esaf, tú eres el malo, Jacob, tú eres el bueno. Pareciera, ¿verdad? Porque tú ya te estás guiando, ya Dios le puso el chip para que él se vaya por la idolatría y el otro se vaya por la creencia en un solo Dios. Pero si eso es así, hermanos, estamos en un problema serio porque entonces no hay elección. Usted no elige, sino que ya usted está predeterminado. Entonces, por más esfuerzo que usted haga, nunca va a lograrlo porque ya está estipulado así y va a ser así. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que todos nosotros lo elegimos. ¿Cómo resolvemos este problema? Así es que se preguntan los rabinos, hermanos. Por eso es que discutimos tanto, ¿no? Y nos preguntamos hasta la misma cosa. Tenemos que resolver este problema. Porque si no, el midrash está equivocado. Pero el midrash no está equivocado. ¿Okay? El Talmud, en el Tratado de Sanedrín 91a, ¿sí? En el Tratado Babilónico, no el de Jerusalén, relata una historia muy interesante. Rabí Yehuda, descendiente de Jacob, y el líder romano Antonius, ¿sí? Se encuentran, estamos hablando del siglo I, ¿ok? Y estos dos se encuentran, Judá y Antonius, Judá descendiente de Jacob y Antonius descendiente de Esaf, debatieron sobre cuándo entra el Yetzer Hara en la persona. ¿Ok? Recapitulando, todos sabemos que el Yetzer Hara es la inclinación del mal. Usted y yo tenemos una inclinación a hacer bien, Yetzer Hara todo, y una inclinación a hacer mal, Yetzer Hara. Todos la tenemos. Y aclaro, no nacemos con ningún pecado original. La doctrina de Shakakutim, de Hipona, para justificar los pecados es incorrecta. No existe pecado original. Todos nacemos buenos. Dios nos hizo buenos. Buenos en gran manera.
Y en gran manera significa que usted y yo tenemos, ese bueno en gran manera es que tenemos dos opciones en nuestra vida. Eso sí nacemos, con la opción hacia hacer el bien y la opción hacia hacer el mal. Todos la tenemos. ¿Ok? La pregunta era, ¿cuándo Dios le otorga al hombre el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov? ¿Cuándo? Rabbi Yehuda decía que entraba en el momento en que había la unión del hombre y la mujer y se daba el momento de la concepción. Inmediatamente Dios le ponía el libre albedrío en medio de las personas, es decir, lo bueno y lo malo lo ponía dentro de la persona en ese momento. Sin embargo, Antonio decía que no. Cuando nacemos es que venimos al mundo y salimos al mundo, entonces es que el Yetzer Hara entra a nosotros. ¿Qué sucede? Antonio trajo una prueba bíblica para reforzar esa opinión y le ganó a Rabbi Yehuda. Y hoy en día sabemos muy bien que el Yetzer Hara entra es cuando nacemos, no antes de nacer. Ser bueno, ser malo no está en el momento de la concepción, sino cuando ya llegamos aquí. Pastor, si eso no es así, entonces ¿qué pasó con Esaú y con Jacob? Bueno, cuando nosotros, antes de que nosotros lleguemos a este mundo, Dios conoce nuestros días, ¿verdad? Dice el Salmo 139 que Él conoce todo. Antes de que viniésemos al mundo, Él ya tenía escritas todas las cosas. Es decir, que Dios, en el momento de la concepción de cada uno, tiene escrito una serie de cualidades que usted tiene que yo no tengo. Y que aunque yo sea gemelo con otra persona, ese gemelo no tiene las mismas que yo tengo. Al punto que las huellas dactilares tampoco son idénticas, ¿no? A pesar de que parecen ser iguales, pero no lo son. Entonces Dios determina cualidades. Decía Maimónides, algunas personas, hermanos, son por naturaleza crueles y otras misericordiosas. Ahora lo vamos a explicar, ¿sí? La naturaleza de una persona no causa que sea recto o malvado. Explico. Antes de que nosotros vengamos al mundo, Dios nos determina cualidades. A todos. ¿Ok? Dios nos coloca cualidades, por ejemplo, habilidades para matemáticas. Dios nos coloca habilidades para hablar. Dios nos coloca habilidades para, qué sé yo, para cocinar. Todas esas cosas Dios las ha colocado antes de que usted venga al mundo. Y les ha colocado en porciones distintas en usted. ¿Ok? No solo las buenas, sino también las malas. Es decir, hay personas que Dios les ha colocado un temperamento fuerte. ¿Ok? Y usted debe recordar que Dios es bueno. Y si Él le colocó esas cosas buenas y las malas, es por algo. Porque Él sabe que usted puede equilibrar las cosas. Dios no le va a poner algo que usted no pueda cargar. En la palabra de Dios lo dice. Él no le va a poner una prueba que usted no pueda superar. O sea, evítese. Es que si yo no fuera así, hermano, no. El problema es que usted está usando mal lo que Dios le dio. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Bueno,
¿Qué sucede? Cuando esa persona por naturaleza le entregan ese recipiente lleno de cosas antes de nacer, esas cosas que están allá adentro, cocina, bueno para matemática, es bueno para hablar, etcétera, está ahí, pero también tiene un temperamento bien fuerte, todo eso está ahí metido. ¿Qué sucede, hermanos? Eso no determina si usted es bueno o es malo. No. ¿Usted sabe cómo nosotros llamamos a eso? Nosotros le llamamos a eso en hebreo, le llamamos parvé, neutro. La gente, cuando viene, ¿verdad?, al mundo, antes de nacer, eso no determina si es recto, malvado, misericordioso, cruel, sabio o tonto, generoso o avaro. La elección recae completamente en sus propias manos. Usted puede tener el don de las matemáticas, hermano, y ser bueno para los cálculos. Y le voy a decir algo, hermanos. Usted puede ser el mayor estafador de la historia. ¿Tiene el don, no? ¿O puede usarlo para bien? ¿Ven que el don no es el del problema? Usted puede tener un temperamento fuerte, ¿no? Pero ese temperamento fuerte es para poder llevar a la gente por el camino correcto. Porque si es muy suave, nadie le va a hacer caso. Le va a decir, oiga, síganme por favor. Y si no quieren, quédense aquí. Imagínense ese temperamento para llevar a la gente. No se puede. Entonces, Dios nos otorgó en justa medida las cosas para que las sepamos usar y para que podamos equilibrar. La riqueza, la fuerza y la inteligencia son decretadas en la concepción. Es decir, dice el Talmud, que todo lo que usted tiene monetariamente, antes de usted nacer, Dios ya le ha determinado cuánto dinero va a tener y cuán rico, entre comillas, materialmente, si eso es lo que interesa, usted va a tener. Ya eso está determinado. No haga más esfuerzo porque ya eso ya Dios se lo dio. Ya eso está escrito. Está escrito también la fuerza que le va a dar. Y también está determinada la inteligencia que le va a dar. Pero no confunda inteligencia con sabiduría, que son dos cosas muy distintas. La gente piensa, ay, si yo pudiese ser mucho más inteligente, es que Dios no me dotó de la inteligencia. Eso no es excusa. Ay, porque a ti sí te dio, y eso yo lo veo en la escuela muchas veces. Así ven a los del primer puesto, a los cuadros no lo ven así en la escuela. Ah, claro, porque tú nada más lo lees y ya. Pero me centro en que yo no tengo ese don, pero yo tengo otros dones que el otro no tiene. Y le voy a decir algo, la semana pasada yo hablaba con uno y él me decía en la semana, y es el segundo puesto del salón, mire, profesor, usted no tiene idea de cuánto yo me he esforzado este año. Ya está muy cansado, ya está agotadísimo el muchacho. Para mantener mis notas, porque yo quiero una buena universidad, pero le voy a decir algo. Ustedes me ven así, ustedes piensan que yo soy bueno en esto. Yo no tengo el don de ser inteligente y ver las cosas y aprendérmelas en la primera leída. No lo tengo. Yo me he tenido que esforzar para eso. Pero todo el que está afuera dice, qué bien por fulano, porque él es el segundo puesto del salón. Pero le cuesta más. Y hago este énfasis de que le cuesta más porque eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Lo que no se decreta en las personas, hermanos, es la decisión del libre albedrío, si la persona quiere ser recta o quiere ser malvada. Eso Dios no lo determina. Todo está en control del cielo, dicen los sabios, menos el temor al cielo. Todo Dios lo tiene en control, excepto que usted le siga a él o no. Eso no está en manos de Dios.
Cuando las personas vienen y dicen, Señor, ayúdame, te pido que me cambies para que yo te siga, Dios no se va a meter en eso, hermanos. Esa es decisión suya. Podemos pedir fortaleza, pero la única manera de pedir fortaleza es que usted ya vaya en camino. Pero si usted ni siquiera quiere salir, está sentado esperando a que Dios cambie su corazón, pero usted se quiere quedar ahí, usted quiere que ocurra un milagro y de repente usted cambie a otra persona, no va a ocurrir. Tiene que haber esfuerzo, ¿sí? Características innatas y el libre albedrío. Vamos a entender esta parte. Si bien es cierto que no existen dos personas que nazcan exactamente con las mismas características, ¿ok? Y que esas características son influenciadas por los factores externos, es decir, hermanos, cuando nosotros, antes de nacer, nosotros venimos con unas características del recipiente. Usted nace inmediatamente, cuando viene al mundo, usted empieza a escoger entre el bien y el mal. Pero si su alrededor, lo que le rodea, puede influir en usted, el barrio donde vive, la gente con quien convive, la escuela donde va, todo eso va a influir en usted. ¿Ok? Porque no solamente lo que usted tiene en el recipiente, sino también en lo que la otra gente hace con usted. Entonces esas dos cosas van de la mano. ¿Sí? A pesar de todo eso, como ya dijimos, hermanos, todo lo que usted tiene dentro en el recipiente es para él. No es ni bueno ni malo. Ay, este carácter que tengo. Hermano, les voy a decir algo. No es ni bueno ni malo. El problema es que usted lo convirtió en bueno y malo. ¿Ok? La decisión que usted haga con eso es lo bueno y lo malo. No el carácter en sí. ¿Ok? Todas las características naturales y las tendencias pueden dirigirse en ambas direcciones, sea positivo o sea negativo. ¿Ok? Creo que esta charla que hacen a los psicólogos, ¿verdad? Para que ayuden a la gente. Seguimos. Pero miren, todo esto es Biblia y son principios. Pero existen ciertas características que promueven conductas más rectas y otras que son más inclinadas hacia el mal. Hermanos, todas las cosas creadas por Dios son buenas. Aquí el problema es que, como el mundo cristiano creó una dicotomía entre Dios y el diablo, y que Dios se pelea con el diablo, porque ese es el pensamiento cristiano, un pensamiento que no es monoteísta, es dualista, ¿sabía? Si usted piensa que Dios se está peleando con el diablo, que usted tiene que estar sacando demonios a cada momento, y que usted en realidad, si bien es cierto, existe una lucha no contra carne ni sangre, eso es cierto, sino contra principados y potestades, pero que si usted reconoce y sabe, Dios está por encima de todo eso, Dios gobierna sobre todo y en todos, inclusive sobre el propio diablo, como lo llaman, y que todo está en control de él, entonces usted es monoteísta. Pero si usted se la pasa diciendo, es que el diablo está ganando, Dios está perdiendo, déjeme decirle, o pone un ring de boxeo para pelear con el diablo, hermanos. Usted tiene una visión dualista. Aquí el punto es el siguiente, hermanos. Hay conductas, hay cosas naturales que tienden más a ser rectitud y otras que tienden más a la maldad. Pero aún así son neutras, hermanos. ¿Ok? Miren, ejemplo. Si una persona tiene tendencia al enojo, ¿ok? Tenga esa situación de que con cualquier cosa explota, ¿sí? Tiende a ser más abusada, dado que existen más instancias donde el enojo es negativo. ¿Ok? Es decir, si una persona
tiene la característica del enojo, esa persona tiende más a lo negativo que a lo positivo, pero no quiere decir que no haya cosas positivas, porque yo me puedo enojar, hermanos. Si no existe enojo, yo no le puedo llamar la atención al que está haciendo mal. Porque para poder que yo le llame la atención al que está haciendo mal, debe existir el sentimiento de enojo. Si no existe, usted diría, no importa, déjalo así, estás bien. Porque no está el sentimiento de enojo. Cuando el sentimiento de enojo es necesario para que usted le llame la atención a alguien. Porque si no, no le llamaría nunca la atención. ¿Me explico? O sea que el enojo es bueno. El problema es cuando lo apliquen. Ahora ven que el problema está en su decisión. Ya le pasamos la pelota a usted. Ya no le puede echar la culpa al enojo en sí, sino usted mismo que hace con el enojo. ¿Sí? Puede ser algo positivo. En contraste, miren. No, pero es que yo quiero ser calmado. Sí, quiero ser calmado, pero si es demasiado calmado, entonces hay otro problema. Porque si usted es demasiado calmado y usted piensa que todo el mundo es bueno, usted no le pondría verjas a su casa, ni la cerca a su casa, porque usted dice, ningún ladrón se va a meter porque toda la gente es buena. Entonces a cada momento le estarían robando, usted ya no tendría nada. ¿Me explico? Porque entonces fue demasiado bueno. ¿Ok? Hay algo que me llama mucho la atención, voy a ver si lo encuentro aquí, Eclesiastés. No lo tenía preparado ese texto. Si alguien lo consigues allí. Y suena un poco extraño. Aquí está. Eclesiastés 7, 16. Y les voy a dar otro texto ahora. ¿Ok? Que parece contradictorio. Usted dirá, Dios dice eso. Miren. Completamente distinto al pensamiento que tenemos. Eclesiastés 7, 16. No seas demasiado justo. Miren, lo dice el rey Salomón. Ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Primero me dice que yo no sea justo, pero la Biblia me manda a ser justo. Dice, no seas demasiado justo, pero también le dice, no hagas demasiado mal. Porque las dos, hermanos, miren las consecuencias. Si usted es demasiado justo, ¿qué va a pasar con usted? Se va a destruir, se va a autodestruir. Y si usted hace demasiado mal, va a morir antes de tiempo. ¿Qué le pasó a Salomón? Como que, no sé, y es el hombre más sabio. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay momentos en que usted no puede ser demasiado justo. Le voy a dar un ejemplo. Si usted es demasiado justo, usted no perdonaría, ¿sabía? Ejemplo de esta semana con los muchachos, no me entregaron la tarea. ¿Qué es lo justo? Que le ponga uno, ¿no? Eso es lo justo. Si yo soy demasiado justo, ¿qué va a pasar? No dar cabida a la misericordia jamás. Pero yo tengo que saber cuándo yo voy a tratar y hasta qué punto yo tengo que serlo. Pero también me dice del otro lado, Salomón dice, pero no seas tampoco tan malo, porque si te vas por el lado de la justicia,
Y si te vas al otro extremo de la maldad, también es malo porque vas a fallecer antes de que se cumplan tus días. Entonces los extremos son malos. Yo tengo que saber cuándo debo utilizar y cómo debo utilizar. Y a veces las personas no entienden o no ven o no logran ver por qué hacemos las cosas. ¿Por qué Dios castigó a Israel 40 años en el desierto? ¿Qué Dios tan despiadado y tan malo que por 40 días nos castigó por 40 años? Bueno, eso que decimos que fue malo fue bueno en realidad. Y así es que debemos actuar. Y a veces la gente piensa, es como cuando se corrige a los hijos. Los hijos piensan que es algo malo, como yo lo decía. Sí, lo dije varias veces, pensé, confieso mi pecado. Pensé que no me quería. Lo dije muchas veces. Tenía que 5 años, 7, 8. Pensaba que no. Pero si no hubiese sido por eso, ¿dónde estaría yo hoy? Eso que era malo, a mis ojos, fue bueno. Es bueno. Pero usted tiene que hacer el equilibrio entre las dos, como dice Salomón. Una tendencia natural a mantener la calma propicia más una conducta de rectitud. Claro está, el que es calmado no tiene problema, siempre va a estar en paz, nada lo va a perturbar, pero, ¿verdad? Si usted es calmado todo el tiempo, cuando alguien le diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a idolatrar, o ¿sabes qué? Vamos a robar un banco, pero usted es calmado, usted quiere decir, sí, está bien, vamos. Porque usted no tiene fuerza de voluntad. ¿Ve entonces que es malo? Hay un problema. Entonces no necesariamente tener la cualidad de la calma es bueno, pero la calma siempre se dirige a cosas positivas. El enojo siempre tiene la tendencia hacia lo negativo. Pesa más lo negativo que lo positivo, pero hay cosas positivas dentro del enojo y hay cosas negativas dentro de la calma también. ¿Ok? Hay que tener cuidado. ¿Ok? Usted tiene que tomar en cuenta 3 cosas importantes. Cada persona contiene 1 millar de cualidades de carácter. Yo no sabía, tiene millones de características las tiene usted. Algunas las logra identificar, otras no. En la adolescencia es que nos empezamos a dar cuenta de nuestros dones y talentos. En fin, Dios nos dotó de millones de cosas dentro. ¿Sí? Si bien es cierto que alguien puede nacer con una característica predominantemente negativa, que eso fue el caso de Saúl. Esaú traía, el problema es que Esaú traía una característica que tendería a lo negativo, pero no es buena ni mala. El problema es que cuando llega al mundo físico, más son las cosas asociadas a lo negativo, a esa característica, que lo positivo. Pero no quiere decir que haya cosas positivas. ¿Ok? Segundo, Dios toma en consideración las predisposiciones al determinar las situaciones a las que será confrontado en la vida. Es decir, Dios conoce dónde usted va a nacer, quiénes van a estar a su alrededor. Dios lo sabe. Y Dios toma en consideración las cualidades del recipiente, las va a poner todas dependiendo de lo que Él le va a colocar para usted vivir. Ojo, nada de lo que Él le coloque en el recipiente es para destruirlo a usted o hacerlo caer. Todas usted puede vencer y ser bueno en todas. Lo que pasa es que algunas características que usted tiene más tienden a lo negativo y usted se puede desviar del camino. Pero recuerde que es aquí donde viene la dependencia de Dios, en Dios. Pues si usted sigue su camino solo, no va a lograr el objetivo. Finalmente, tal como lo afirma el rabino Gaón de Vilna,
Dios juzgará a cada individuo en relación con su naturaleza específica. Por eso una persona que tenga tendencia al enojo por naturaleza será juzgada de una forma menos rigurosa. Es decir, que una persona que tiene la característica del enojo va a ser juzgada menos rigurosa que aquella persona que es calmada. ¿Sí? Si por ejemplo alguien venga y le haga algo a la persona y la persona le dé un ataque de enojo, es muy diferente a una persona que le digas algo que sea de naturaleza calmada. ¿Ya? Similarmente, una persona con predisposición al enojo recibe más recompensa que aquel que controlando su enojo, una persona que tenga disposición a la calma. Es decir, Dios va a premiar más al que se esfuerza. Y a veces nosotros nos quejamos y decimos, oye, pero ¿por qué yo tengo este carácter? Mire, si usted logra vencer ese carácter y vencer las situaciones en su vida, les voy a decir algo, el premio que le espera, usted no se lo imagina. Si usted por lo menos ha logrado subir un escalón, y ese escalón para usted son como 7 otros. ¿Por qué? Porque dentro su naturaleza es esa. Y usted logró vencer y subir un peldaño, hermano, eso hay que reconocerlo. Pero es poco a poco. Hay otro que usted dirá, ay, pero es que él no se enoja con nada, ay, ya llegó, ya él es la persona más santa. No, pero el premio de él es menor que el suyo, aunque usted avanzó un escalón. ¿Por qué? Porque está esforzándose, haciendo lo posible por mejorar. Pastor, ¿cómo yo hago para hacer las cosas de manera correcta? ¿Cómo yo uso esa fuerza, ese recipiente de manera correcta? ¿Se acuerdan la parashá de decía? Yitzhak amaba a Esaú porque tenía la presa de su boca, pero Rivka amaba a Jacob. O sea que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Cómo es posible que Isaac, siendo una persona tan sabia, justa, se haya dejado engañar por su hijo? Hermanos, hay que entender qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Nosotros tenemos diversas inclinaciones. Diversas cualidades que Dios pone. Hay una cualidad, ¿verdad?, que dice la Torah que tiene Esaú. ¿Cuál es? La Torah dice, Esaú era ¿qué? ¿A qué se dedicaba? Era cazador. ¿Sabe qué significa que era cazador? Que él le llamaba la atención la sangre. Era sanguinario. Su naturaleza era sanguinaria. Y a Jacob le encantaba quedarse en las tiendas de estudio. O sea que él era más espiritual. Dios le puso a Jacob en el recipiente de la espiritualidad y a Esaú le puso el ser sanguinario, dominante. Porque para ser cazador hay que ser dominante. Y usted dirá, pero es que ser dominante y ser sanguinario es malo. Mire, hermano, usted sabe que para usted ser médico usted tiene que ser sanguinario. Necesita. Si no, no puede. Esa cualidad yo no la tengo. Yo me di cuenta de eso cuando tenía 13 años, me di cuenta que yo no podía soportar y yo quería ser doctor. Y después me di cuenta que dentro de las cualidades que Dios echó dentro del recipiente, yo no tenía esa. Es más, a mí más me duele
ver el dolor del otro. Y como yo le digo a mis muchachos, si eso fuese así, hermanos, si yo estoy operando y cualquier cosa me dice, doctor, me duele, yo quedo del otro lado de la otra camilla, digo, a mí me duele también. Sí, porque a mí me duele lo que al otro le duele. Yo no tengo esa cualidad. Así que no pude ser médico. Pero eso no quitó el llamado que Dios me dio de curar a la gente. La puedo curar de otra manera. No necesariamente curándola con medicina. Y yo reconozco, hermano, no la tengo en el recipiente. Y hasta fue bueno no tenerla en el recipiente, porque quizás no hubiese sido pastor. Porque para ser pastor necesito ese, para ser profesor necesito ese. La de ser empático con el otro. Entonces, hermanos, una persona cuyo carácter natural es muy refinado y puro. Una persona, existen dos tipos de personas, ¿sí? ¿Ok? Dicen los rabinos. Una persona cuyo carácter natural, es decir, por naturaleza, él es refinado y puro. No hay problema, él hace las cosas de manera correcta. Pero hay otro tipo de personas que sus tendencias naturales negativas están dentro de él y hay una lucha dentro de él y él se tiene que esforzar para superar su yetzer hará. No quiere decir que una es buena y otra es mala. Las dos tienen el mismo potencial. Solo que la primera no se tiene que esforzar tanto. ¿Se acuerdan la historia del muchacho que decía que el primer puesto no se tenía que esforzar, pero él sí se tenía que esforzar? Es decir, que él está en la segunda y lo logró, ¿no? ¿Cuál tiene más valor? ¿Quién tiene más valor? Al que le cuesta. Pero no quiere decir que este de acá arriba va a perder, porque en otra área él es débil, y entonces tiene que esforzarse más en otra área. ¿Ok? Porque le voy a decir algo, hermanos. Jacob tuvo que aprender. ¿Usted qué cree que pasó con Labán? Él era demasiado calmado. ¿Qué fue lo que le hizo Labán cuando le quería hacer la última treta del ganado que salía rayado, el que no salía rayado? ¿Qué hizo él? Yo voy a usar mi astucia. Voy a poner las varas y para que nazcan esta y esta sean las mías. Y usted dirá, oye, pero qué engañador es él. Bueno, es que había sido demasiado calmado toda su vida, trabajó por 7 años por una, por 7 años por la otra, y el hombre seguía siguiendo engañando hasta que tuvo que despertar, hermanos. Pero es que hay que ser mansos, humildes de corazón. Y Jesús llega a decir en un momento que usted sea astuto, como una serpiente también, ¿no? No llega a decir que nos va a mandar entre, mire, estamos en una manada y vienen los lobos a tratar de destruirnos. Usted tiene que ver cómo hace, hermanos. Usted tiene que ver cómo se defiende también. No lo digo yo. Miren lo que dice el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 26 y 27. Parece mentira, hermanos. Pero tenemos una idea de que, dime si... Y es la idea, porque tú eres creyente, tú no puedes hacer esto o aquello. Hermanos, miren lo que dice el rey David. Segunda de Samuel 22, 26, 27. Con el misericordioso, miren lo que dice, te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y rígido, mala traducción, ahí dice, deshonesto serás para con el perverso. Deshonesto serás con el deshonesto. Hermanos, volvemos de nuevo al texto de Eclesiastés.
no seas demasiado justo, ni hagas mucho mal. ¿Cómo yo sé, pastor? Tengo que equilibrar mi vida. Si una persona, ejemplo, quiere hacerme mal y me quiere hacer trampas desde el punto de vista, vamos a ponerlo económico, como fue el caso de Labán. Yo tengo derechos, yo puedo escucharle, ser misericordioso, si él es misericordioso, dice aquí. Ser íntegro con el íntegro, ¿verdad? Debo ser también limpio con el que es limpio. Hacer las cosas de manera honesta con el que es honesto. Pero con el que es deshonesto, entonces yo voy a aplicar rigidez. ¿Por qué creen que Pablo trató así a los Gálatas? ¿Por qué creen que Pablo llega un momento que pareciera ser que Pablo es una persona que se vanagloria por lo que tiene? Y cuando usted lee ese capítulo que dice, soy fariseo del fariseo, estudié bajo los pies de Gamaliel, ¿quién eres tú? O sea, le sacó los títulos, todos los títulos universitarios se los sacó a esas personas. ¿Sabe por qué se los sacó? No porque él sea vanaglorioso, sino porque esa persona se cree más. Entonces vamos a hablar de eso. Yo no hablo de este tema, pero tú quieres ver, entonces voy a decirte quién soy yo. Y empezó a decirle todo lo que él tenía. Ahora esa no es la actitud de Pablo todo el tiempo, ¿verdad? Su actitud siempre ha sido muy humilde, pero llega un momento en que a esas personas usted las tiene que enfrentar con aquello para romper su orgullo. Y cuando usted rompe el orgullo, ¿cuál es su objetivo? No es ridiculizarlo, es romperle el orgullo para que ellos sean humildes. Esta semana yo tuve que hablar con los estudiantes muy fuerte, les tuve que decir, usé esa palabra muy fuerte, decirles, son malagradecidos. ¿Por qué? Y empecé a listar el por qué. Porque hemos hecho esto, hemos tratado de ayudarles en todo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Es ridiculizar? No, mi objetivo ¿cuál es? Despierta. Por favor, mira lo que la gente hace por ti. Para que entonces cambies. Ese es el objetivo. Cambie. Y una vez que cambies, mi objetivo no es ridiculizarte, mi objetivo es que cambies. Pero la única manera de que cambies es dándote la sacudida. Y después de que te sacudas, entonces vipeas, entonces inmediatamente Dios hará el cambio, porque Él quebró el orgullo. De eso se trata. Pero es muy fácil juzgar a las personas, decir, ay, mire, ya se cree. No. Porque para poder decir que se cree, yo tengo que ver todo su historial. Si él todo el tiempo está hablando de esa manera, entonces sí es creído. Pero si es la primera vez que lo hace, hay un objetivo por lo cual lo está haciendo. Y esos muchachos que me vieron enojados la semana pasada, esta semana, lo entendieron. Si el profesor nunca manda amonestación, nunca se enoja, entonces esto es en serio. Aquí está pasando algo. Pero si yo me la paso todo el tiempo enojado y todo el tiempo mandando amonestaciones, hermano, ya no hace. Porque mi naturaleza es hacer eso todo el tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? La persona cuya inclinación natural es negativa es más grandiosa que la persona que no necesita esforzarse. Yitzhak creía que sus dos hijos eran justos y ciertamente podían serlo, pero entendía que Jacob era el tipo de sadí que nace con una inclinación natural a hacer bien, mientras que Esaf era un ejemplo de un sadí, de un justo que tiene que superar su Yetzer Hará. O sea que él tenía la esperanza, si Esaú, hermanos, si el mayor se somete al menor, es decir, si el mayor sigue los pasos del menor, eso es lo que quiere decir, le aseguro que Esaú tuviese un mayor premio. Hermano, hubiesen podido trabajar juntos,
¿Sabe por qué? Porque ese dominio de Esaú, que es el dominio de Roma, ¿por qué creen que los romanos fueron así? Ese carácter de dominar, eran sanguinarios. ¿Por qué? Si lo hubiese usado de manera correcta, él hubiese dominado y traído poner regla. Y dice, me van a seguir de acuerdo con lo que Jacob dice. Pero yo pongo en orden, Jacob, ven y enséñales. Yo te lo pongo en orden, suena el silbato, ellos te escuchan. Y tú, como no tienes la cualidad de, porque tú estás calmado. Entonces, una vez que ya te lo pongo en orden, tú les enseñas. ¿Ven cómo hubiese sido la dupleta? ¿Pero qué problema? El error de Isaac fue creer que Esaú había superado las tendencias naturales. ¿Por qué él creyó que la había superado? Porque realmente Isaac sabía que Esaú traía un problema solo con el color rojo que él vino, por eso le puso Esaú, ¿no? Que significa rojizo. El rojo ese que traía, el vello rojo que él tenía y su piel roja, ya era sangre, significaba que debe ser una persona sanguinaria. ¿Sí? ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Quien nace con esa inclinación, dice el Tratado de Shabbat 156a, quien nace con esa naturaleza puede dirigir sus energías, como ya dijimos, hacia cosas negativas, ser un ladrón, matar a personas, o puede ser de manera positiva, ser un shohet, una persona que hace los cortes a los animales de manera correcta, ¿sí? O puede ser un moel, una persona que hace la circuncisión. O sea que Esaú hubiese podido ser una buena persona. No es que Dios decidió que fuera malo. ¿Sí? Esaú se volvió cazador, algo que se compara con un shohet, es decir, que aquel que corta y fanea los animales de manera correcta, al punto que, ¿por qué Isaac le creyó? Porque dice la historia que él comía de su casa, ¿no? Es decir, que Isaac veía cómo él se esforzaba por matar a los animales de manera correcta, pero en realidad era fingido todo, ¿sí? Isaac pensó que ya Esaú había canalizado su tendencia violenta de manera positiva, pero la mamá sí sabía la verdad, la mamá sí sabía, él no sabía, ¿ok? Esaú utilizaba su casa para cumplir con la mitzvah de honrar padre y madre, a su padre llevándole comida a Isaac. Así Isaac creía que Esaú había alcanzado un nivel superior al de Jacob, o sea que él pensó, ya mi hijo es justo. Y como Isaac estaba ciego, hermanos, ¿se acuerdan? O sea, él escuchaba los rumores, no podía verlo, pero Rebeca sí lo veía en sus andanzas, hermano. Ella sabía. Veía que la inclinación natural de Jacob era hacia la rectitud, por lo que Jacob tenía menos méritos que Esaú. Así que ya Isaac pensaba que Esaú había vencido su Yetzirah y se había convertido en justo. Isaac no se dio cuenta que Esaú dirigía su fuerza, su fortaleza hacia objetivos egoístas. En lugar de usarla de manera correcta para controlarse a sí mismo, porque de eso se trata aquel que tiene fuerza y temple en su vida. Si una persona tiene ese don, la primera cosa que debe aprender a dominarse a sí mismo. El problema es que nos gusta dominar a los demás. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la gente de las naciones, ¿qué dice Yeshua? Los gobernantes de las naciones les gusta dirigir, mandar, liderar, etc. Pero que entre ustedes no sea así. Aquel que quiera ser el primero deberá servir a los demás. Usted quiere ser el primero, ser el mayor, entonces debe servir a los demás. El mayor servirá al menor.
hubiese sido diferente la historia. ¿Ok? Esaú no tenía interés en fortalecerse interiormente para controlarse, sino que las fuentes nos dicen que era una persona extremadamente inmoral. Así que en lugar de él verse a sí mismo, su objetivo era egoísta, al punto que, ¿qué fue lo que hizo? Dice que tenía demasiada hambre. ¿De qué me sirve esa primogenitura? ¿Se acuerdan? Si lo que yo tengo es hambre, dame de ese brebaje. Y déjeme decirle, estaban de duelo comiendo las lentejas de la muerte de Abraham. Y Jacob estaban de duelo y él llegó de cazar ese animal y en lugar de unirse al duelo con la familia, él dice, no, a mí no me importa el duelo, yo lo que tengo es hambre. Véndeme eso. Él no le interesaba el espíritu. Ya dijimos que esa era la característica de los romanos. Esaú eligió usar su fuerza para potenciar sus deseos egoístas y dominar a los demás. La perspectiva de la Torá enfatiza claramente el valor del autocontrol, restando la importancia al poder exterior. Si yo me puedo controlar a mí mismo, decía el texto de Santiago, ¿no? ¿Quién puede dominar? Quien domine su lengua puede dominar cualquier cosa. ¿Sí? Y es muy interesante el texto del Pirkei Avot. ¿Quién es fuerte? Pregunta los rabinos. Aquel que conquista su inclinación. Como dice, quien es lento en enojarse es mejor que el hombre fuerte. Y un amo de pasiones es mejor que el conquistador de una ciudad. No importa quién conquiste la ciudad, pero si usted puede conquistar sus pasiones, usted puede más que el conquistador de la ciudad. No es más importante el hombre fuerte, sino aquel que es lento en enojarse. Y dije lento en enojarse. O sea que se pueden enojar. El problema está en que, ¿cuál es la causa del enojo? Y dos, ¿cuánto dura ese enojo? Dice la Biblia que no se ponga el sol. Y quiere decir que usted tiene derecho a enojarse. ¿Tiene derecho a tener un mal día, hermano? Sí, tiene derecho. Tiene derecho, pero que eso no se convierta en la tónica de todos los días, porque si se convierte en la tónica de todos los días, entonces sí hay un problema. Somos seres humanos, no lo olvidemos. Termino aquí. En esta historia aprendemos el contraste entre Esaú y Yitzhak. Yitzhak tenía una cualidad que él tenía la fortaleza. Él pensó, si yo he podido ser fuerte en todo lo que ha pasado en mi vida, mi hijo va a heredar también la fortaleza. Pero el punto es que él usó la fuerza para mal, la usó para dominar. ¿Ya? Es mucho más fácil aplicar la fuerza para el mal que para el bien. Y es muy fácil utilizarlo para dominar a otras personas, pero no dominarme yo. ¿Ok? Controlarse uno mismo, en cambio, es mucho más difícil, pero mucho más gratificante. Quien domina a otros se sentirá esclavo de sus pasiones. Y además, satisfacer esas pasiones jamás le traerán una satisfacción real. Quien se controla a sí mismo, dicen los rabinos, puede ser libre para expresarse de la mejor manera. Hermanos, yo espero que con este estudio podamos analizar nuestras vidas, podamos analizar nuestras cualidades que están en el recipiente, ver cuáles tenemos que tienden al mal, ver cuáles son las que tienden más al bien y tratar de hacer un balance. Y les voy a decir algo, hermanos. Todas las que tienen el recipiente las necesitan. Todas. Sean ellas que tienden más al bien o sean ellas que tienden más al mal,
Por eso es que la Biblia dice, y vio Dios que era bueno en gran manera cuando nos creó. Porque está en usted el potencial de la bondad llevarla adelante, pero será una bondad en gran manera si usted logra someter sus inclinaciones naturales para que sirvan al Señor y a la obra del Reino. Por eso Yeshua habla en el Evangelio que hay que ser mansos y humildes de corazón. Yeshua no se enojó, hermanos, en el templo. ¿Se acuerdan? ¿Usted sabe qué él hizo? Derribó y golpeó. Hermanos, golpeó, así lo dice. Su enojo tenía una razón. Y él lo dijo: han convertido la casa del Señor. Mi casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Pero qué interesante es ver a un Jesús que realmente le dice a la Sirofenicia, por ejemplo, y la compara con un perro. Pero que luego, cuando él la enfrenta a la Sirofenicia, de esa manera la Sirofenicia le da una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Una respuesta de fidelidad. Y dice: aunque sea de las migajas. Y entonces Yeshua, después de haberla enfrentado con palabras muy duras, termina diciéndole: oye, yo no había visto fe como la tuya. A veces no entendemos. Como le decía yo a aquel muchacho la semana pasada del segundo pueblo. Ustedes a veces no entienden qué hay detrás de todo lo que venimos haciendo con ustedes como profesores. Ustedes no entienden por qué nos enojamos y a veces no nos comprenden. Nosotros no les podemos decir por qué lo estamos haciendo, porque perdería el sentido. Lo bueno es que usted identifique por qué lo estamos haciendo. Y ese día yo le revelé por qué hacíamos cada cosa, por qué nos enojábamos, cuál era el objetivo. Y él terminó diciéndome: pero entonces no están haciendo mal. No, en ningún momento. Queremos que despierten y caminen por donde deben ir. Y él llegó a decirme: hay algo que yo sí pienso. Yo creo que ningún profesor, decía él, se levanta en la mañana para decir: voy a hacerle la vida imposible a estos muchachos. Creo que no es el objetivo de ningún ser humano destruir. Pero si nosotros dejamos que el Yetzer Hará siga hablando cada vez más alto, vamos a ahogar el Yetzer Hará todo. Pero aún así hay una luz del Yetzer Hará dentro de nosotros. Hay una luz de su espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque si una persona, usted dirá: pero es que ¿por qué es tan mala? ¿Por qué Dios no acaba con ella? Porque todavía le resta un poquito de luz ahí adentro, hermano. Porque cuando esa luz se termine de apagar, le aseguro que va a ocurrir, hermanos. Esa persona deja de existir. Así lo dice aquí, ¿no? No seas malo en gran manera, no sea que perezcas antes de tu tiempo. Es eso. Si usted en su vida llega a un punto, llega a la maldad, como pasó en el diluvio, cuando la maldad llegue a su tope más alto, es porque se apagó la luz del Espíritu en usted y deja de vivir, muere. O sea que todavía hay esperanzas. Bien, hermanos, pensemos esto, que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local.
promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la Iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El ministerio renovado en nuestros días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.